Continuando con las estrategias de refrigeración, ahora vamos a hablar un poco sobre la ventilación natural. En este caso, esta estrategia es una de las más útiles en general al momento de diseñar arquitectónicamente los espacios de un proyecto. ¿Por qué? ¿En qué sirve por qué esta estrategia es tan relevante? La ventilación natural correctamente diseñada puede mejorar el confort de los ocupantes porque les va a proporcionar aire fresco, les va a proporcionar un colchón de aire que va a servir tanto para reducir la temperatura como para disminuir la carga de refrigeración. Obviamente también esto implica que es una reducción en los costos de refrigeración o en los costos del desarrollo del proyecto, de la construcción de la vivienda y costos de mantenimiento. Por todo eso, la ventilación natural es uno de los factores que se tiene que tener muy en cuenta al momento de diseñar los espacios. Ahora, ¿cómo H regula esto? ¿Con qué factores determinan una buena ventilación natural? H te condiciona a que cumplas dos factores: la relación de la profundidad de la habitación con respecto a la altura del cielo raso, y la segunda es la superficie mínima de abertura con relación al tamaño del espacio. ¿En qué consiste esto? A ver, vamos a hablar de la primera. La relación del piso con la altura del espacio. En el caso de que tengamos un espacio con una sola ventana, la relación máxima que va a tener el espacio en profundidad va a ser de 3 a 2. O sea, estamos hablando que la relación máxima que va a tener el espacio con la altura va a ser de 3 a 2. En el caso de que el espacio tenga más de una abertura por un solo lado, la proporción va a ser de 5 a 2. Y por último, si el espacio cuenta con una ventilación cruzada, la proporción va a ser un poco mayor, va a ser de 5 a 1. Porque la ventilación cruzada en general es la más óptima para este tipo de soluciones. Ahora, ¿cuál es la segunda estrategia? ¿Cuál es el segundo factor? La superficie mínima de abertura. Esta es un poco más sencilla, ya que condiciona a los espacios a cumplir un mínimo de abertura, un mínimo de vano de ventanas con relación a su espacio. Por ejemplo, en casas siempre tenemos que tener en cuenta los dormitorios, las salas y las cocinas. Por ejemplo, en dormitorios y salas tenemos que cumplir siempre un mínimo del 20% de relación entre la abertura y el espacio. Por ejemplo, yo tengo una habitación de 10 metros cuadrados. ¿Cuál es el área mínima de abertura de una ventana que tengo que tener? Es de 2 metros cuadrados. Como mínimo. En el caso de cocinas, tiene que ser de 25%, aunque Edge ha uniformizado todo esto al 20%, pero en el caso de cocinas tiene que ser del 25%. O, por ejemplo, si el espacio es de 10 metros cuadrados, la cocina tiene que tener una ventana de 2.5 metros cuadrados, y así. Ahora, con relación a las ventilaciones, vas a tener tres tipos de ventilaciones que normalmente se utilizan. Uno, que es la ventilación unilateral. Esta ventilación unilateral, o estamos hablando de un espacio con una sola ventana, con un solo ingreso de aire fresco. ¿Cómo funciona esto? Por las diferencias de presión. Obviamente la presión del exterior es mayor a la presión del interior, por lo que el aire va a ingresar al espacio interior y se va a crear como un flujo de aire, que se va a reducir conforme el espacio es más profundo. La ventilación cruzada, por el contrario, es la ventilación más simple y más útil, más eficaz, porque tiene ventanas a ambos lados. Así que la diferencia de presiones crea dos flujos, un flujo con el aire fresco, con el aire frío, y otro flujo por el lado contrario con el aire caliente. Eso hace que sea bastante eficaz y sea más útil de utilizar en espacios grandes. Y por último, la ventilación vertical, que se utiliza mayormente como en los ductos de ventilación de un edificio, ya que diferencia las presiones de las temperaturas de las distintas corrientes de aire. Mientras que el aire caliente, que es menos denso, se eleva, el aire frío va a sustituir este aire que se ha elevado por medio del ducto de ventilación. Ahora, conociendo estos factores, vamos a seleccionar la estrategia de ventilación natural. Ingresamos a la calculadora y la calculadora nos va a pedir que ingresemos cada espacio de nuestro proyecto. En este caso, nosotros contamos con muchos espacios: cocina, sala, comedor, estudio, y en el segundo piso con dormitorios. Lo que voy a hacer aquí es dar el ejemplo con la sala, comedor y luego con un dormitorio. El resto de espacios yo me encargaré de calcularlo, pero es solo por ejemplo.
A ver, comenzamos. Con la sala comedor, lo primero que me pide es ingresar el tipo de espacio, que es sala de estar. Pongo el nombre de la habitación. Sala. Bueno, me da un límite. Sala comedor. Aquí está. Listo. El tipo de abertura, en este caso, nuestro proyecto tiene una abertura unilateral, pero de varias ventanas. Así que yo voy a poner de un solo lado múltiples. La profundidad de la habitación. En este caso tengo que medir el lado más profundo del espacio. Estoy hablando desde este punto hasta el extremo opuesto. Mide 6.65. Yo coloco 6.65 metros y la altura del techo. En mi proyecto yo estoy contando con un espacio dividido por un desnivel. Mientras que este espacio de aquí de la sala mide 3 metros 10, el otro espacio del comedor mide 2 metros 4. Por lo que yo voy a hacer un promedio entre las dos alturas. En general me está dando un promedio de 2.75 metros. Y aquí me sale el resultado. La proporción de altura con profundidad máxima es de 5 en este caso. En realidad debería ser de 5 a 2. La proporción de 5 es cuando es una ventilación cruzada. Pero en el caso de que sea, aquí hay un error de actualización, pero en el caso de que sea de, como les digo, de 5 a 2, sería de 2.5, por lo que mi espacio igual está cumpliendo. Así que de todas maneras está cumpliendo. Ahora, en el área mínima de abertura, necesito ingresar el área de la habitación, que en este caso yo lo voy a medir. Yo lo voy a medir y me da 29.92. Es el área de la habitación. Y el área de la abertura. En este caso yo estoy contando con 4 ventanas con 2 metros de altura por 0.5 de ancho cada una. O sea, me está dando una ventana, cada ventana 1 metro cuadrado de área. Por 4, entonces me estaría haciendo un total de 4 metros cuadrados. Ahora vean aquí, el área mínima de la abertura requeriría es del 20%. O sea, me está diciendo que yo necesito como mínimo aberturas que den un total de 5.98 metros cuadrados. Y yo solo tengo 4. Entonces no está cumpliendo el área mínima de abertura. Tengo que solucionar esto. Mis ventanas son muy pequeñas. Lo que tengo que hacer es agrandarlas. Lo que voy a hacer es aumentarles de tamaño. Listo. Lo que finalmente yo hice fue darles una altura. A ver, voy a bajar esto aquí. Lo que finalmente fue darles una altura ahora de 2.2 metros y un ancho de 0.69. Finalmente esto se va a ver así, con unas ventanas mucho más grandes, que me está dando un área de 1.518 cada ventana. Lo multiplico por 4 y finalmente me está dando un área de 6.072 metros cuadrados. Yo vuelvo a colocar la nueva área 6.072 y ahora sí, finalmente estoy entrando dentro de los requerimientos mínimos de abertura. Bueno, estoy entrando a las justas. Voy a guardarlo y listo. Esta vez voy a añadir un dormitorio. Voy a ponerle el dormitorio. En este caso voy a coger el dormitorio número 3. Dormitorio 03. Esta vez contamos con un dormitorio con una sola ventana y con un solo ingreso. Un solo lado. En este caso no se están actualizando las proporciones. Esto es un poco extraño, pero igual voy a continuar. Profundidad de la habitación. En este caso la profundidad máxima de la habitación de ventana al lado opuesto es de 2.525. 2.525 y la altura del techo, que si mal no recuerdo es de 2.75.
Y listo, efectivamente la proporción está siendo de 0.92, casi 1, que es mucho menor que la proporción máxima permitida, así que no hay problema con esto. Y ahora voy a ingresar el área de la habitación, voy a medirlo. .53. Lo coloco aquí. Ahora voy a ver el área de la abertura. En este caso estoy calculando una ventana de 1.5 de ancho por 1.45. Esto es un área de 2.175. Vuelvo a la calculadora, coloco 2.175 según la abertura del 20% mínima, que necesito 1.71, o sea, estoy entrando dentro de la abertura mínima y es correcto. Listo. Yo finalmente voy a guardarlo y posteriormente voy a calcular el resto de espacios dentro de mi proyecto. Generalmente cuando uno empieza a utilizar este requerimiento, que es uno de los más importantes, las medidas de eficiencia energética se disparan, porque tú resuelves correctamente este factor y el resto viene a complementar esta estrategia. Como ven, ha subido bastante y lo que sigue una vez completado el resto de espacios es continuar con las ventilaciones de techo. Nos vemos en el siguiente módulo.